pesar de los procesos que vivimos, pensamos que como mujeres tenemos muchas cosas ya resueltas y que entonces ya los procesos están terminados. Y resulta que no. Hola, bienvenidos nuevamente a Entre Mujeres. Estamos como siempre felices de traer una nueva historia, una mujer maravillosa que nos va a acompañar hoy, que nos va a regalar algo de su historia, que nos va a inspirar como siempre, como todas esas mujeres que han pasado por acá, inspirándonos y mostrándonos ese amor grande de Dios en su vida y cómo podemos nosotros también experimentarlo. Hola Judy, ¿cómo estás? Bienvenida tú también a este nuevo episodio. Hola amiga, muy bien, muchas gracias, agradecerles a las nuevas personas que se han suscrito al canal, saludar a las que siempre están viéndonos, gracias por sus mensajes, de verdad que es un apoyo fundamental y quiero decirles algo y es que también oren por nosotras para que nos mantengamos en este llamado que nos hizo Jesús. Así es, Judy tiene el placer de presentarnos hoy a nuestra invitada, entonces adelante amiga. Así es, hoy tenemos una invitada que es una amiga muy especial, la conocí en los caminos del Señor, estaba pues como comenzando a conocer a Jesús. Ella es Alejandra, es esposa, es mamá, de profesión es contadora y es una de esas mujeres emprendedoras que también tiene su propio emprendimiento de AVE Consultores. Así que Aleja, te quiero dar gracias por ese sí, por la valentía de sentarte ante estos micrófonos y pues gracias por aceptar la invitación. Y muchas gracias por invitarme, muy contenta, también un poquito nerviosa, pero bueno, pues complacida por este tiempo. Así es, y hemos compartido muchas veces que cuando nos sentamos acá todas nos sentimos nerviosas. De verdad que lo hacemos con mucho temor también, porque aparte estamos hablando de la persona más importante de todo el mundo que es Jesús. Entonces, tú tranquila, que yo sé que Dios tiene el control, que el Espíritu Santo va a estar durante esta historia, así que no sé cómo quieras empezar a contarnos ese testimonio de vida. Bueno, pues primero les cuento quién soy un poquito, ya como para entrar en materia. Mi nombre es Alejandra Bedoya, pues soy contadora pública, graduada, también soy madre, también soy esposa, soy hija, soy hermana, pues un montón de profesiones muy especiales que Dios me ha permitido vivir. Quería como empezar pues, ya con este testimonio que quería contarles. Siempre que hablo con mi hermano, hemos llegado como a varias conclusiones de los acontecimientos de nuestra vida y es como, bueno, y nuestra historia para qué ha servido, ¿cierto? Lo que fuimos antes, lo que somos actualmente, o sea, para qué ha acontecido todo, ¿cierto? Y hemos llegado a la conclusión y es que nuestra historia tiene que servir de luz, tiene que servir de algo importante. Amén. Y hemos soñado con eso, ¿cierto? Que nuestro testimonio pasado, que a veces no es tan bueno, pues sea un testimonio presente muy diferente. Y es ahí donde vemos ya la mano de Dios, su bondad, su grandeza. Entonces, es como eso, ¿cierto? A partir de esa historia pasada, empezarles a contar un poquito de cómo era Alejandra antes de conocer a Dios, cómo se comportaba a nivel emocional y qué pasaba en su vida, ¿cierto? Y que ahora, pues, es un cambio que vamos a ir descubriendo a medida del testimonio. Okay. Que no es un trabajo acabado, sino que continúa en su proceso. Muy Entonces, bien. es como lo que vamos a compartirle a todas estas mujeres. Bueno, Amén. qué bueno. Entonces cuéntanos quién era esa Alejandra antes de que alguien le haya hecho esa invitación a un lugar donde conocieras a Jesús o si desde pequeñita consideras que eres una mujer de fe. Bueno, sí, mira, en el colegio yo estudiaba en María Auxiliadora. Yo soy de La Ceja y allá estudiaba pues en el colegio y desde ahí empezaron como mis bases, ¿cierto? Me gustaba mucho ir a la capilla, me gustaba mucho siempre como estar en esos momentos porque aún ahí no entendía qué pasaba, pues todavía estaba muy niña, pero era como un lugar seguro para mí. Entonces ahí inició como ese sentir de fe, ¿cierto? Ya pues, cuando fui creciendo, mi familia tuvo ciertos conflictos. No fuimos una familia funcional, sin embargo, no faltó el amor por parte de los padres, ¿cierto? Y con mi hermano.
pero habían acontecimientos que dolían. Pues, por ejemplo, que tu papá trabajara tanto, que le gustara el licor y otro tipo de cosas, y que habían muchos conflictos entre él y mi madre, como por todas estas situaciones de que suelen vivir las familias, que a veces rompen como esos lazos. Sí. Ya entonces, cuando cumplí mis 15 años, fue como ese momento donde se partió mi historia, porque mi padre ya me di cuenta, pues entendí un poco lo que era el mundo, entonces me di cuenta que le gustaba el licor, que le gustaba entonces las drogas y todo ese tipo de cosas que fueron traumáticas, ¿cierto? Sí. Para una niña de esa edad, y cuando los 15 años son como esa etapa de niña, mujer, donde uno anhela el príncipe y todo ese tipo de momentos imaginarios que creamos las mujeres en esa edad. Ya a mis 15 años me tocó ser consciente, nos tocó viajar a Medellín, ya nos radicamos en Itagüí y ahí empezó una historia. Ahí empezó una historia donde ya era más confrontante, entonces comprender la realidad de la familia, comprender esas batallas como familia. Ya entonces empecé yo a enamorarme en esa juventud, que tampoco fue muy fácil porque ya como desde esos vacíos me relacionaba, ¿cierto? Del como, pues no me prestan atención en mi casa, de pronto no tengo toda la atención de mi papá, quiero la atención de un hombre. Entonces empezaba a relacionarme de una forma muy compleja, desde la necesidad, desde llorar, desde estar como en lugares oscuros. Por ejemplo, a mí me encantaba siempre como tener la habitación, cerrar la persiana, acostarme. Me gustaban como vincularme a esos momentos de oscuridad, alimentando esa emoción, ¿cierto? Que venía obviamente de unas circunstancias familiares y de mi proceso de vida desde la niñez. Que hay muchos recuerdos bonitos, sí, los tengo porque, sin embargo, mi papá hizo lo posible desde lo que tenía para ser un buen padre, pero hay cosas que también lo marcan a uno como desde ya esa infancia y ya se ven reflejados en la juventud. Hasta ahora, cuando uno está grande, uno piensa que eso se queda ahí, pero no, eso continúa. Entonces ya hay como en ese entender de la vida que fue un poco complejo, empiezan etapas o crisis de depresión, de encerrarme, de ser muy grosera, de ser irritada. No me gustaban las personas. Yo decía que odiaba estar con las personas, quería estar como sola, ¿cierto? Y sentía que todos me hacían daño. Entonces era muy vulnerable. Entonces lloraba mucho, en el colegio me decían, no sé, cualquier chiste, María Magdalena, La Llorona, y era como esa fragilidad de mujer. Y eso me afectaba, pues cierto, como en todo ese tema que pasaba en mi adolescencia, en mi juventud. En todos esos entornos de cómo vivía antes, llega como un tiempo después, cuando ya me hacen la invitación a, vamos a un lugar. Fui, era una comunidad muy especial y ahí empecé como a sentir cosas, como, pues, ¿qué es esto, cierto? Como, es verdad, o sea, ahora entiendo por qué cuando niña me iba para la capilla a buscar como esos refugios, esos lugares, y empieza como estos momentos de este otro lugar que conocí, que fue Corporación La Comunidad, donde empecé a vincularme, ¿cierto? A congregarme, y fue un tiempo donde empezó mi lucha, ¿cierto? Uno dice que conoce a Jesús cuando va a esos lugares, sin embargo, uno conoce a Jesús es cuando ha tenido una intimidad con Él y cuando tú le abres el corazón a decirle sí. Mientras tanto, yo seguía siendo un asistente, ¿cierto? Yo iba, me gustaba. ¿Tenías ahí? Tenía 18, 18 años y seguí siendo esa asistente. Iba, me encantaba, había un chico que me gustaba muchísimo, que era mi novio en ese entonces, pues iba porque él también iba, lo iba a ir a buscar, o sea, no iba al foco que era Jesús, iba a encontrar mis necesidades por lo que les acabo de mencionar, ¿cierto? De relacionamiento. Entonces empecé como en esas etapas también ya de mendigar mucho amor, de mendigar necesidad, de buscar mucha esperanza afuera, ¿cierto? Cuando ya pues empecé en ese proceso, pasó mucho tiempo, viví muchas crisis a nivel personal y eso, por ejemplo, las consecuencias de esa oscuridad o esos momentos de querer siempre estar como triste, vestirse negro, de sumergirse en esa tristeza, pues habían muchas implicaciones en temas físicas. Por ejemplo, me daban muchos cólicos,
vivía como sin ganas de nada. En temas emocionales, pues era el cansancio grande de siempre esperar algo, pero nunca lo recibía, o sea, nunca me llenaba con nada. Y en temas espirituales, pues no los entendía en ese entonces. Para mí era simplemente que el mundo estaba contra mí ya, ¿cierto? Entonces empezó como en ese proceso, ya con todo este tema emocional, y ya aproximadamente después de mucho tiempo, si no estoy mal, como 10 años, empecé ya como a reconocer a Jesús, ¿cierto? Ya después de haber asistido tanto tiempo, hubo unos momentos de mi vida donde ya yo llegué como a un punto, yo no quiero más de esto, o sea, yo no quiero más mi vida desordenada, en estas crisis emocionales, y entonces mi economía, y entonces no voy a tener una familia. Y bueno, pues quedé en embarazo, no estaba casada, y eso fue muy confrontante, ¿cierto? Porque yo decía, pues yo quiero una familia para mi hija, y siempre me culpaba por no tener una familia. Bueno, omití un pedazo importante, y es que en ese transcurso de la historia, mi padre muere. Mi padre muere en el 2013, y fue un acontecimiento muy crítico para mí, porque ahí entonces tocó enfrentarme más a la vida, y todavía no tenía los recursos necesarios para afrontar esa muerte. Digo recursos necesarios en temas emocionales, psicológicos, y fue muy traumático. Entonces ahí ya se empezó a complicar un poquito la vida, ¿cierto? A vivir más esos momentos de oscuridad, a llorar mucho su muerte, con mi pareja que en ese entonces tenía, le tocaron muchos momentos. A hoy yo le digo que fue muy valiente haber afrontado esa muerte conmigo, incluso mi familia. Mi mamá estuvo un tiempo muy mal por eso. Mi hermano, pues, también tomó como el mismo camino de mi papá, entonces también le gustaba mucho la calle, todos esos momentos, también esos lugares de donde están entonces las drogas y ese tipo de cosas. Yo no me iba para la calle, me quedaba en mi habitación a batallar conmigo misma, que a veces también es muy complejo. Y empezó entonces ese proceso tan teso de Dios, y ya, pues yo digo que él ya me había mirado, porque de una u otra forma, lo único que me quedó después de todas esas situaciones de crisis fue otro momento de crisis donde entonces ya tuve mi hija, no estaba casada, no tenía una familia, y yo anhelaba que mi hija tuviera una familia. Ajá. Y no le pasara lo mismo que a mí, ¿cierto? Que en ese momento yo decía que mi familia se había destruido, porque mi papá se había muerto, mi hermano en esa situación, mi madre un poco desorientada, pero tratando de darnos siempre lo mejor. Entonces fue como una situación muy compleja. Después de todo eso se desencadenaron muchas cosas a nivel familiar. Yo no me molestaba muchísimo vivir como en espacios cerrados, cortos, chiquitos, y me tocó vivir con mi mamá en una pieza, y yo era como, no quiero, o sea, yo no quiero esto. Bueno, pues mi mamá fue muy valiente, y siempre le he dicho que ha sido una mujer demasiado valiente, porque a pesar de las circunstancias ha mostrado resiliencia, entereza en su posición, en sacar sus hijos adelante. Y una vez, ya después como de todo esto, tuve a Dulce María, mi niña la amaba, y ahí fue cuando empezó mi emprendimiento, mi marca. En ese entonces, 2017, yo estaba vinculada a una compañía, me retiré para poderla cuidar. Y empezó ese proceso junto con mi hija, verla ahí, tener el tiempo para ella, buscar los recursos económicos. Y después, como a los dos, sí, al añito de mi niña, de mi hija tener 1 año, mi madre estuvo internada, la hospitalizaron. La hospitalizaron, y fue un momento de miedo gigante, fue un momento de miedo gigante. Y yo lo recuerdo muy bien, que estaba sentada en el hospital, y cuando en ese entonces escuché una noticia que decían que su madre se había tirado con su hija de un puente. Ajá. Y yo pensé, ay, si yo hago lo mismo, o sea, se acabaría todo eso, yo estaría bien, estaría tranquila. Y yo me sentí súper mal, o sea, yo decía, si mi mamá se muere, yo no sabría qué hacer, o sea, sería ya otro evento supremamente traumático, no había superado lo de mi papá, con la pareja que tenía, pues lo amaba profundamente, pero de una forma muy tóxica, pues no sabía relacionarme, pues, por todo lo que ya he dicho. Sin embargo, después de ese momento, yo le escribí a una amiga
Yo le dije, estoy muy mal, yo la verdad no puedo con la vida, no puedo con esto, no puedo con tanta oscuridad que siento. Y ya ella me escribió como, no, tranquila, yo te voy a contactar con una amiga para que hagas como un proceso bien, bien interesante. Y ahí fue cuando me contactó con una de las líderes de Corporación La Comunidad y con ella empecé ese proceso espiritual, ahí empecé a conocer quién era Jesús. Y ahí empecé a conocer quién era Jesús, empecé a entender muchas cosas que a nivel emocional y psicológico no había comprendido. Empecé ese proceso, fue muy, muy complejo, pues gloria a Dios, mi mamá volvió a casa y ya pues todo se tornó muy bien. Mi hermano pues tomó conciencia en muchas cosas. Me acuerdo que cuando se quedaba en la calle me encerraba en el baño y empezaba a orar para que llegara y yo decía en el nombre de Jesús llega y bueno, pues aparecía un poquito mal, pero llegaba, ¿cierto? Sin embargo, siempre fue la lucha familiar de mi mamá y mía que mi hermano pudiera superar tantos acontecimientos también porque para él eso fue una niñez muy compleja. Recibir la muerte de mi padre cuando él estaba en un centro de rehabilitación fue muy complejo, pero fue un momento, yo creo que fue el abrazo más grande que Santiago y yo nos dimos en la vida, porque era como, vamos a poder, o sea, vamos a poder con todo, vamos a poder juntos con nuestra madre. Entonces, fue como ya llegar a los pies de Jesús y entender esa batalla para que mi hermano volviera, para que mi hermano estuviera bien, que mi madre pudiera ser feliz como con después de tanto, porque yo me preguntaba, mi madre ha sufrido mucho, o sea, ella amó a mi papá profundamente, yo creo que es un amor que ella jamás va a superar y es muy bonito. Entonces, ya cuando llegué pues al proceso de incorporación, empecé a entender muchas cosas. Entonces empecé a hacer ese proceso de sanidad espiritual donde, donde hacía, yo creo que fue un año muy complejo porque fue muy complejo pero muy bonito. Porque en esos procesos de las reuniones, de orar, de clamar la sanidad mía emocional, espiritual, de reclamar la vida de mi hermano, de reclamar mi familia. Yo amaba mucho en ese entonces a mi novio, que es el papá de mi niña. Yo anhelaba que él me viera como su esposa, como su mujer, como ese amor para toda la vida, ¿cierto? Pues éramos muy jóvenes cuando empezamos, entonces no, por eso la relación no había sido tan sana. Entonces anhelaba muchas cosas profundas de mi corazón. Ya cuando en todo este proceso, que empieza esa batalla al lado de Jesús, Él empieza como a mostrarme verdad, ¿cierto? A mostrarme verdad. Y esa verdad no quería decir que fuera muy agradable. En ocasiones era darme cuenta de que no sé, de que yo estaba mal económicamente, o sea, abrir los ojos a muchas cosas de mi vida, incluyendo mi relación con él, ¿cierto? Que habían pasado cosas de parte de ambos que probablemente no nos iban a permitir estar juntos. Entonces, ya bueno, pues con todo ese caminar, gloria a Dios, Él empezó a ponerle matices a mi vida. Entonces era como muy oscura y en ese proceso cuando lo conocí y lo acepté, empezó a ponerle matices. Entonces empezó a darme una estabilidad emocional, una estabilidad espiritual, una estabilidad económica, una estabilidad familiar. Entonces mi hermano empezó a recuperarse, mi hermano empezó a tener como otro camino, empezó a anhelar sentir otro modelo de vida. Mi mamá tomó la decisión de ya no voy a tomar más, me voy a concentrar en mis hijos, en nuestras vidas. Después de ese proceso, recuerdo que en junio, que era el Día del Padre, yo me había separado en ese proceso del papá de mi niña, que era muy necesario, son procesos importantes para el perdón. Entonces, me invitó, yo pensé que yo dije, yo ya no lo quiero, yo pues se sigue siendo el papá de mi hija, pero cuando ya él me dijo, salgamos, necesito hablar contigo, y yo con el corazón en la mano, y yo no puede ser, yo estaba así amando a este hombre como la primera vez.
y yo me puse pues muy bonita y salimos. Y él me dijo, no, yo te amo, yo quiero que formemos un hogar. Y yo con ese temor y yo me fui a orar, porque entonces en ese proceso aprendí que ya no me iba a llorar a una habitación encerrada, sino que debía ir a los pies de Jesús. Amén, así. Pues estaba encerrada, pero con Jesús, ya era muy diferente. Entonces yo le dije a Dios, vea, si en agosto no me propone matrimonio, yo aquí no voy a seguir inventando. O sea, yo ya no quiero darle más oportunidades. Yo ya soy segura que lo amo y punto. Entonces fue un color bonito que le puso a mi vida cuando Alejandro en mi cumpleaños me propuso matrimonio. Entonces ahí yo empecé como, no puede ser cierto, o sea, es muy bonito. Entonces ahí le puse un color a mi hogar. Ese día fue el día más feliz de mi vida, uno de los días más felices, cuando ya él empezó en su bondad como a mostrarme ese caminar, ¿cierto? Esa luz en la vida. Ya después de todo eso, mi hermano también empieza como a sentir ese anhelo de conocer a Jesús, se empieza a congregar conmigo en otro lugar ya que se llama Oreb. Los dos íbamos allá con con los que son mis amigos pastores actuales, Verónica y Víctor. Con ellos empezamos un proceso muy especial y mi hermano empezó como a cambiar, ¿cierto? Ya a dejar la calle, a concentrarse, a hacer su proceso. Y empecé a admirarlo muchísimo, a sentir mucha paz. Mi mamá también empezó a sentir mucha tranquilidad. Entonces nuestra familia fue teniendo otro ambiente. Entonces también le puso otro color, otro matiz a esos momentos de la vida nuestra. Ya cuando me casé, pues Dulce María era una niña muy feliz. Se notaba en su actuar, cómo ama a su papá, cómo ama que estemos juntos. Para la gloria de Dios, ahí me gradué también. Durante ese tiempo me gradué como contadora. Fue una carrera casi de 12 años, yo creo. Fue muchísimo tiempo. La paré pues por los recursos, porque estaba en embarazo, porque luego nació ni la niña, o sea, por muchos motivos. Entonces logré graduarme. Fue un logro familiar. Pues, ese día todos se sintieron súper orgullosos de mí, incluso yo pues de mí, ¿cierto? Entonces fue como otro color que Jesús fue poniendo en tantas cosas, ¿cierto? Y ya, como con todo esto, fue muy especial porque a pesar de los procesos que vivimos, pensamos que como mujeres tenemos muchas cosas ya resueltas y que entonces ya los procesos están terminados. Y resulta que no, ¿cierto? Ya cuando uno se casa y vive con una persona es muy diferente y salen a flote también muchas cosas, o cuando te relacionas a nivel laboral también, a nivel emocional surgen muchas cosas. Y bueno, ahí empezó mi vida ya a ponerle unos matices muy diferentes, el amor del Padre, y ya lo logré también experimentar y a soltar. Hubo un momento eso fue hace por ahí 3 años, donde yo vi otra crisis, ¿cierto? Otro momento de crisis muy fuerte. Y yo le decía a Dios, ya me enseñaste que debo batallar contigo. Entonces, ¿qué hacemos? O sea, dime qué hacemos hoy. Ya sé que no me voy a morir porque no quiero morirme. Ya sé que tengo una familia, sé que has puesto matices bonitos al color y colores a mi vida, pero entonces, ¿qué sigue? O sea, hoy está pasando esto y no quiero repetir una historia. Y ese día me acuerdo que a las 5 de la mañana no dormí, me postré a las 5 de la mañana, a las 3 de la mañana escucharon una prédica, después me postré, seguí llorando, seguí batallando, al otro día tenía que ir a servir, porque una de las cosas bonitas que Dios me ha dejado en eso es el servicio, es algo que ha alimentado mi vida muchísimo. Y ahí cuando ya yo llamé a Vero y le dije, yo no voy a ir a servir. Tengo un corazón extremadamente dolido, tengo un corazón extremadamente aporreado, me siento burlada, no voy a ir a servir. Y ya después, no, llegué. Entonces fueron por mí, yo llegué y yo dije, y ya en ese retiro, yo le dije a Dios, yo no vengo a servir, no me siento capaz de servirte. Vengo con un corazón dispuesto a que reveles verdad y hagas algo en mi vida porque no quiero seguir viviendo en oscuridad, en tristeza. Quiero darle valor a lo que me has dado porque habían pasado cosas muy bonitas, ¿cierto? En un momento del retiro
fue muy bonito porque era una actividad como que teníamos que soltar y no sé qué, y todo estaba oscuro. Y hubo un momento donde yo me paré y empecé como, era una actividad muy especial porque había que pararnos y expresar algo. Y yo me paré, me quedé en silencio y yo me recuerdo que le dije a Dios como, llévate de mí esta oscuridad, dime por qué vivo en oscuridad, o sea, porque aún mi corazón sigue contemplando el, la depresión, la aburrición, el no querer hacer nada, si yo ya te conozco, o sea, ¿por qué? Y un momento que se me vino a mi mente como todos esos momentos que les acabo de contar, entonces renuncié a ellos y empecé a decir, yo renuncio a mi historia de tristeza, a mi depresión, renuncio al estar llorando sin sentido, renuncio a estar en oscuridad, renuncio a todo eso. Eso no hace parte de mí porque yo ya te conozco. Y yo sentí un suspiro profundo, o sea, yo sentí que algo salió de mí. eh, y me quedé callada y mi amiga se paró y me abrazó y ella me dijo, fuiste libre de algo tan valioso que ya no hace parte de tu vida. Y yo sentí esa paz impresionante después de haber sentido esa turbulencia el día antes. Entonces ahí llegamos a la conclusión de que en medio de la aflicción Dios llega a ponerle colores a la vida nuestra. Y es cuando hablamos de la grandeza y de su bondad. Entonces después de eso entendí que yo no podía mantenerme en esos lugares, ¿cierto? Y cuando me pasan esas situaciones, pues corro, huyo de esos lugares. Entonces, si estoy muy triste, aburrida, pues obviamente uno llora porque sigue siendo mujer y hay emociones, pero nada, lloramos, descansamos en Dios, oramos con Él, peleamos con Él, pero nada, o sea, volvemos a centrarnos y de nuevo a la vida. Amén, así es. Entonces, ya ahí fue cuando empecé a entender muchas cosas y Dios fue moldeando en mí esa emocionalidad, ¿cierto? Entonces ya, por ejemplo, empecé a ocupar cargos importantes a nivel laboral de algo que yo jamás pensé que podría lograr y era direccionar un equipo, pues como por mi estado anterior, ¿cierto? Pero Dios transforma todo eso. Amén. Entonces ahora yo, por ejemplo, con los equipos me relaciono mucho desde mi fe, desde mi empatía, desde el dolor del otro, desde entenderte. Sin embargo, también pues desde la exigencia que requiere a nivel laboral. Y eso no lo entiende todo el mundo. A veces las personas estamos trabajando como no sé, como en máquinas, entender que somos más el hacer que el ser. Así es. Y yo creo que eso ha hecho cosas importantes en mi vida, esa transformación bonita que Dios ha hecho. Y bueno, eso es como mi historia. Yo te escuché y de inmediato sentí como la palabra de Dios de Romanos 12:2, donde dice, cambia tu forma de pensar para que cambie tu forma de vivir. Y siento que de alguna manera este mensaje debe de llegarle a muchas personas, porque como bien lo dijo Aleja, las iglesias o las comunidades no están abiertas para que una vez nosotros pisemos esos lugares, seamos libres o seamos santos o nuestra vida se resuelva, ¿cierto? Son instrumentos y las personas que estamos ahí, porque yo también he estado en el lugar del servicio, somos instrumentos, pero es necesario tomar la decisión de buscar a Jesús. Y decías algo muy importante ahorita y es como yo iba a la comunidad, pero porque allá iba X persona. Yo iba allá, pero porque nos tenemos que evaluar de verdad de cuáles son nuestras, ¿cómo se llama? ¿Qué es lo que nos está diciendo que vayamos allá? Si de verdad es buscar a Jesús, porque yo puedo estar, ¿Cuál es la ejemplo, ¿cuál es la motivación? motivación? Un ejemplo que también lo voy a contar y qué pena, si ve este episodio, la persona que me lo contó se va a dar cuenta quién es, no voy a decir el nombre, pero yo le decía, es que estás tratando de arreglar tu relación de matrimonio sin Dios. Entonces esa persona me dijo, sí, es con Dios. Y yo le decía, no, ¿por qué? Porque él me dijo, es que así estemos peleados, yo le digo que vamos a la Eucaristía. Y yo, pero ¿qué buscas en la Eucaristía? Reconciliarme con ella. Y yo, es que está mal la motivación, porque tu motivación de ir a la Eucaristía, de ir a la iglesia, es simplemente que tu corazón cada día se alinee más con el corazón de Dios. O sea, enfocarnos en nosotros es primordial antes que enfocarnos en la pareja, como también lo decías tú ahorita. Creo que lo diste demasiadas perlas para una vida de fe, una vida de pareja, y es
muchas veces queremos cambiar al otro. Yo quiero cambiar el temperamento de mi amiga, pero yo no cambio el mío porque es que me interesa que ella cambie el de ella. No, yo tengo que amar a las personas como son y tengo que mirarme a mí y preguntarle a Dios cómo me ve Él. Porque definitivamente, pues, Dios nos ve como la niña de sus ojos y puede sonar muy orgulloso, pero sí lo es. Sí lo es cuando nosotros al Rey del mundo le podemos decir papá. Y Él nos devuelve esa seguridad. Y ahorita decías, como soy directora de equipos, alguna vez no. ¿Por qué? Porque nuestra inseguridad nos enceguece. Pero cuando Dios entra a nuestra vida, entonces Dios, lo hemos dicho varias veces, nos ha dotado de unos dones y unos talentos muy específicos para que nuestro trabajo, que puede ser un trabajo que para que las otras, a ver, me voy a explicar. Hay trabajos y cosas que hacemos que para la gente puede ser ordinaria. Ejemplo, cuando desempeñamos nuestra labor en las empresas, bien sea nuestras o que estamos contratados. Pero cuando nosotros ponemos el corazón, cuando nosotros miramos a las demás personas con empatía, cuando nosotros empezamos podemos ser luz a esas personas, yo pienso que ese trabajo es extraordinario. Y siento que eso es lo que tú haces. Mucha gente no lo entiende, pero definitivamente tú la labor que puede ser organizacional, tú estás haciendo algo extraordinario y es dando mucho más. Es que tu mirada no es, vengo solamente a este proceso de producción o a este proceso sino vengo también a mirar las personas con amor, así como Dios un día me miró. Amén. Definitivamente. Y lo otro que iba a decir antes de ello, no seamos espectadores, de verdad. O sea, yo en algún momento, no todavía, a mí me encantan los testimonios y todos lo saben. Y a mí me fascinan los podcasts y yo todo el tiempo estoy viendo y escuchando y ver lo que Dios ha hecho con la vida de las personas. Yo digo, yo quiero eso. O sea, yo quiero eso que esa persona ha logrado, yo lo quiero. Pero si yo no busco a Jesús y no tomo las acciones, simplemente voy a ser una espectadora de lo que Dios hace con las demás personas. Y equivocadamente pensamos, sí, muy bueno con ella, pero conmigo es que la historia mía es más diferente. Es que no. Si nosotros pasamos de ser espectadores a vivir de verdad, y pues con Jesús, con Dios, podemos ser una voz que hace eco en esta eternidad. Podemos ser esa voz de que le dice a las personas, ve, sí hay fe, sí hay esperanza, porque si lo hizo conmigo, contigo lo puede hacer y lo puede hacer mucho mejor. Sí, y también nosotras acá hablamos mucho de que Dios escucha todos nuestros sueños y está pendiente de todos nuestros sueños. Y a veces nos parece increíble lograr cosas. Decimos, ay, yo nunca me imaginé estar haciendo esto, yo nunca me imaginé tener esto, nunca me imaginé esto. Y es porque no nos damos cuenta que en el fondo de nuestro corazón, o cuando ya conocemos al Señor, pues nos damos cuenta que en el fondo de nuestro corazón ese era nuestro sueño. Y me imagino que en esos momentos de soledad, en esos momentos de tristeza, de oscuridad, tú tenías un montón de sueños que estabas reprimiendo y que en el fondo sabías que querías lo que estás haciendo ahora y lo que estás liderando ahora estaba ahí en tu corazón, pero no lo querías expresar, pensabas que no lo merecías. Y yo pienso pues que Dios, y siempre lo he dicho, mejor dicho, yo soy convencida de que Dios escucha hasta el sueño más mínimo. O sea, nosotros lo vemos como tan insignificante y Él se fija en los detalles más mínimos y uno dice, ay, yo algún día quise tener esto y lo tengo. Dios se acordó de mí. Él siempre se acuerda de cada uno de nosotros y tiene muchas estrategias para llamarnos, para buscarnos. Cuando llamaste a tu amiga y te dijo, te voy a contactar con alguien, fue un instrumento esa persona para que tú llegaras a Dios. Fue un instrumento. Él no nos, por muy en el fondo del que estemos, por muy perdidos que estemos, muy oscuro que esté donde estemos, Él va y nos busca hasta allá. Él busca sus estrategias. Y hay algo muy bonito también y es que cuando Dios me transforma y cuando yo me dejo transformar por Él, también se transforma mi entorno. Cuando tú hablas de que tu hermano empezó a cambiar, ¿qué hiciste antes de eso? Empezaste a orar, empezaste a pedirle a Dios, yo quiero que mi hermano llegue, no quiero que esté más en la calle. Entonces, todo lo que podemos lograr cuando nos dejamos
impactar por su amor, cuando dejamos que Él entre a nuestras vidas y Transforma. cuando nos dejamos transformar, no es para nosotros solos, porque es que nosotros no llegamos a este mundo por arte de magia, tenemos una familia, tenemos unos papás, unos hermanos, y si nosotros permitimos que Él nos transforme, se va a transformar toda nuestra familia. Nosotros creemos que no, es que mi hermano es muy, pero él está viendo lo que yo estoy haciendo y dice, pero es que sí, si Aleja vive tan chévere, si le está yendo tan bien, entonces es porque es por ahí, ¿cierto? Y algo muy importante que nos dijiste también es que hace 3 años tuviste una crisis, porque estar en los caminos del Señor y estarle sirviendo al Señor no siempre es color de rosa, y lo hemos dicho muchas veces, pero resulta que esas crisis y esos momentos más difíciles de nuestra vida son los que nos dan como el callo, los que nos dan el callo para nosotros poder afrontar cosas que vienen más adelante. Uno escucha a personas que han pasado por momentos muy difíciles, por enfermedades, por situaciones, y siempre dicen, lo que más me ha servido a mí en mi vida es haber estado durante 8 años en una cárcel. Esa fue la experiencia que más me enseñó. Entonces las crisis son las que más nos hacen crecer y madurar. Y Dios las permite por eso, porque ahí de esa manera es como Él nos está puliendo, que el oro se prueba en el fuego. Entonces, siento que tu historia, de la manera como la cuentas, que le pones, que Dios te puso matices, que Dios puso ese color a tu vida, nos da mucha esperanza, porque realmente eso es Él. Él es un pintor que viene a hacernos, a ponernos muchos colores y hacer que nuestra vida florezca. Y no siempre estamos en el tiempo de florecer. Hay momentos en los que el invierno llega y quita las hojas, el otoño llega y quita las hojas de los árboles y todas esas cosas, pero Dios siempre está ahí, o sea, en esos momentos Él siempre está. Necesitamos pasar como por todas esas etapas y cada etapa Él la pinta de diferente color, pero siempre está con nosotros para acompañarnos en esos procesos. Entonces, me parece una historia muy linda, Aleja, la manera como nos la cuentas. Hay muchas personas que sé que tienen una historia similar a la tuya y de pronto no la ven como desde esa perspectiva. Entonces siento que esta manera de contarla es una opción muy chévere, por decirlo así, para esas personas que de pronto pasan por una situación y no saben cómo expresar y no saben cómo decirle a Dios, yo quiero que cambies. Digámosle al Señor, pinta mi vida de otro color, pinta mi vida de tu color, de ese color que tú sabes que sale conmigo. Sí, es muy bonito porque todo esto, mi amigo, mi amigo Víctor una vez mencionaba que los seres humanos sufríamos mucho porque no teníamos contentación. Y entonces siempre estamos pensando en el por qué o el para qué y por qué a mí, pero eso no nos permite como quitar ese velo de los ojos y mirar, ve, pero tiene un propósito, ¿cierto? Y les quería compartir un versículo que tengo que dice que cuando llegue la prueba, Dios les dará también la manera de salir de ella para que puedan soportarla. Y es ahí que los momentos de oración llegan, entonces te levantan. Y en cada situación o crisis que pueda vivir las personas, por ejemplo, en mi caso, siempre que me pasa algo fuerte, ¿cierto? A nivel emocional o a nivel económico, se repiten las historias puntuales que se afrontan de otra forma, pero yo siempre le digo pero ¿por qué otra vez eso? O sea, decime para qué otra vez esto. Dime qué quieres que aprenda de esto. Yo lo aprendo, pero ayúdame con esta carga y el dolor, ¿cierto? Y yo he dicho, yo parezco una niña berrinchuda delante de Dios. Yo creo que él estaba por allá diciendo como, esta le encanta hacer berrinches. Pero la verdad me encanta hacerle berrinches, porque lo que tú decías ahorita, no pasa desapercibido ningún detalle. O sea, siempre está presente, siempre busca una manera, una forma, una persona, un lugar, una flor, pues cualquier momento, Cuando Judy me invitó a esto, yo decía, ¿es en serio? O sea, ¿es en serio? Pues yo no lo creía porque pues hacer esto no es fácil en público, abrir el corazón, pero porque pues siempre he tratado como de cuidar mi corazón con la historia. Los más cercanos la conocen, pues, pero siempre pues puse esto en manos de Dios y yo dije, bueno, si quieres que yo cuente mi historia, que sea para lo que siempre le he dicho a mi hermano, que nuestra historia cambie
la manera de pensar, para que cambie la manera de vivir de muchas personas. Incluso esta mañana orando, ese fue mi texto, y cuando Judy lo mencionaba, creo que es la forma más bonita de experimentar a Cristo. Amén. Amén. Estás haciendo eco. Y eso es lo que todas las mujeres que han pasado por aquí contando su historia, desde el principio, pues Dios puso en nuestro corazón que queremos que nuestra voz haga eco en la eternidad, y lo estamos logrando. Estamos haciendo eco, y gracias, Aleja, por venir a ayudarnos a hacer eco y por seguir haciendo eco, y que este eco nunca se apague, que no se apague, que sigamos. Seguramente vas a tocar muchísimos corazones. No, pues es seguro, muy seguro que vas Ya a tocó el tocar. de nosotros. Sí, la verdad, sí. Gloria a Dios por eso. Y Sí. no, maravilloso todo lo que nos cuentas, y de la manera tan especial que lo haces. Se nota sí. que Dios ha tocado tu corazón realmente, y transmites ese amor, como esa pasión por Dios. Gracias, Alejandra. Sí, gracias, amiga, te admiro, te quiero mucho. Sé que Dios no se equivoca, sé que era para esta fecha, y yo sí quiero decirte a ti que si tú estás pasando por un momento de esos de depresión, si estás sumergida en la tristeza, coge el teléfono y llama a alguien. No te quedes solo, no te quedes callada, porque los pensamientos son nuestros peores enemigos. En esos momentos nosotros necesitamos salir y llama a alguien que crea en Jesús, porque nosotras estamos acá. Igual abrirles las puertas de Entre Mujeres. Aleja también, sé que va a estar dispuesta, si alguna de ustedes ve su historia y considera que puede contactarla, que ella puede ayudarle a conectar. Estamos acá para crecer en fe, estamos acá para crear una comunidad donde todas nos levantemos en los momentos de oscuridad, pero también donde todas podamos aplaudir esos momentos brillantes. Hoy aplaudimos tu empresa, Ale, hoy declaramos que será una empresa próspera, que te irá súper bien. Amén. Ahorita cuando termines, por favor, nos cuentas el nombre para que las personas que quieran apoyarte también puedan seguir tus redes, conocer cuál es tu trabajo. Y yo creo que ya vamos entonces cerrando. A todos, gracias por estar nuevamente en un nuevo episodio. Ayúdanos a compartir esta historia. Déjanos tus comentarios. Déjale el comentario a Aleja de cómo te impactó esta historia de si nos necesitas a nosotros. A veces uno no es como tan acostumbrado a dejar comentarios. Al menos yo, por ejemplo, veo mucho podcast y todo, pero no es mi fuerte. No, sí, o sea, no lo hago de forma recurrente, pero cuando ya estamos del otro lado y nos llega un comentario, eso es como de verdad una felicidad. Sí. Entonces escríbanos, que a nosotras nos gusta mucho que nos escriba, tratamos de responderles, y ayúdanos también a seguirnos en todas nuestras redes sociales, que estamos como Entre Mujeres Med. Muchas gracias, y gracias, Aleja, por esta historia tan linda nuevamente. Gracias a ustedes por la invitación. Y danos tus redes para que te sigan, y tu empresa, que te dedicas. Bueno, sí, yo tengo una marca personal, que era la que les mencionaba. Pues yo soy contadora pública y básicamente asesoro en temas de contabilidad, de outsourcing contable, de tributaria, del tema de auditoría. Me apasiona muchísimo, un tema de revisoría fiscal. Cualquier cosa que necesiten estoy. Me encanta asesorar emprendedores, apoyarlos, porque sé lo que es empezar. Sé que a veces estamos perdidos en ese tema del mundo de las finanzas, pero estoy para servirles. Y mi página en Instagram es AB Consultores. Ahí aparece pues mi loguito, que es dorado con negro. Gracias, Aleja, y gracias a todos. Muchas gracias, hasta luego.